iniciado. Buenas noches, bienvenidos. Bien, buenas noches con todos, bienvenidos a la tutoría de matemática de este día martes. Vamos a empezar como es nuestra costumbre, dando las indicaciones de carácter general para que todos estén al tanto. Bien, la unidad número 1, recuerden, completamente cerrada. Unidad número 2, también ya completamente cerrada. Hemos concluido ya con las últimas recepciones, tal vez de por ahí. Está apagada la cámara, no te preocupes. ¿Alguna justificación, alguna cuestión? La unidad número 3 se ha realizado o se ha habilitado nuevamente esta semana. Entonces, ustedes tienen toda esta semana. Tal vez por ahí se les quedó algo pendiente en cuanto a las entregables o al cuestionario o la evaluación. Está habilitada para que puedan rendir. La evaluación, recuerden que el fin de semana se habilita el segundo intento. Para los que por ahí no les fue bien o tuvieron algún problema o algo por el estilo, entonces en ese caso ustedes pueden volver a rendir la evaluación en línea de la unidad número 3, ¿sí? También hay la actividad de recuperación, si es que alguien quiere realizarla, no habría problema, puede realizar su actividad de recuperación. Bien, eso en cuanto a la unidad número 3. Algunos me han escrito diciendo que no se les ha habilitado la unidad número 4, es porque no han completado las actividades mínimas de la unidad 3. Entonces tienen que hacerles por lo menos 3 actividades de la unidad 3 para que se abra la 4, si no, no se habilita la unidad número 4. De la unidad número 4, recuerden que esta semana arrancamos, por lo tanto ustedes ya tienen que ir completando la actividad interactiva, que ustedes saben que es un foro. Entonces ingresan aquí al foro, le dan un clic, están las indicaciones y en esta semana vamos a hacer un ejemplo de la vida cotidiana donde se aplique el movimiento circular, que es el tema que vamos a ver en la siguiente semana. Entonces revisen el tema, cuál es la aplicación del movimiento circular y deben adjuntar una imagen. Recuerde que el foro tiene que tener una extensión de por lo menos 50 palabras hasta 100 palabras para que podamos calificarle. Algunas personas, miren, ya han entregado el foro, pues ustedes ya saben cómo adjuntar una imagen. Recuerden que pues responden o dan clic en responder. Aquí le dan clic en avanzada y cuando dicen avanzada, aquí ya permite agregar imágenes. Entonces le dan clic en donde dice imagen, ponemos examinar repositorio y seleccionamos el archivo. Buscamos el archivo en nuestra computadora de lo que tengamos la imagen que queramos cargar, seleccionamos y le damos clic en abrir. Subir este archivo y de esa manera se carga ya el archivo en nuestro foro. Aquí la recomendación es que para este foro sí tienen que entregarlo desde una computadora, porque había un poco de inconvenientes en algunos dispositivos móviles, en celulares o tablets, que no estaba permitiendo cargar la imagen de esta manera. Entonces yo sí les recomendaría que si les pasa eso, lo que traten de hacer es enviarme mejor desde una computadora. Recuerden que este foro va a estar disponible hasta el 2 de septiembre, entonces sí tienen tiempo para poder conseguir una computadora. Si es que se les dificultara, porque algunos teléfonos que ya son un poco más actuales no presentaban ese problema, sí podían ustedes entregar el foro con toda normalidad. Bien, de la unidad número 4 vamos a empezar esta semana con el tema de movimiento parabólico, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Tienen su guía y hay dos tipos de movimiento, el semiparabólico y el parabólico, que son las lecciones que están aquí publicadas. Y vamos a realizar una tarea entregable esta semana, ¿sí? Entonces, entramos, revisamos la tarea, resolvemos los ejercicios y con eso pues ya quedamos listos para la tarea de esta semana. Si es que alguien se perdió la notificación de la anterior semana, les había comentado que ya tenemos la indicación para el examen final. El examen final inicialmente estaba marcado o catalogado como presencial. Ustedes pueden ver aquí que la pestaña dice examen final presencial, pero no va a ser así. El examen va a seguir siendo virtual. Entonces tomen en cuenta eso, por favor, para que pues todos estén tranquilos. El monitoreo va a ser igual. Vamos a generar una sesión de Teams. Ustedes tienen que conectarse y el docente tutor que esté encargado de darle seguimiento, pues tendrán que presentarle su cédula, etcétera, etcétera, ¿no? Sí se permite tener dos dispositivos, uno en donde rinda la prueba y otro en donde usted esté presente con su cámara, ¿sí? Entonces tomen en cuenta eso, por favor, para que estén tranquilos sobre el examen final, ¿sí? No sé si hasta ahí ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud.
Buenas noches, no licenciado. A ver, déjenme revisar. Les voy a revisar si es que están alzando la mano. Pueden alzar la mano para podernos organizar y responder sus dudas en orden. A ver, está con el nombre Mike Proyelec. Sí, Miguel Santillán, profe. Quería Diga. preguntarle, de las 4 unidades del examen final, digamos, es el examen, ¿no es cierto? O sea, tendríamos que todas las unidades. Sí, los ¿Y contenidos cuántas del examen preguntas? final es sobre las 4 unidades. ¿Y son 12 preguntas igual o son más preguntas? 12 preguntas. La cantidad de preguntas se mantiene. 12 preguntas y el tiempo igual. O sea, son 3 preguntas por cada unidad. Sí, más o menos, Más o esa menos. sería la distribución. Ajá, sí, más o menos. Entonces nosotros debemos de activar nuevamente los simuladores para que puedan practicar y de ahí pues ustedes ya rinden su examen. Ya, muchas gracias, profe. Muy amable. Listo, Justin Guamán, por favor. Buenas noches, dice. Yo le preguntaba si es que no se tienen los dos dispositivos, ¿cómo se hace? Porque no solamente me conecto desde el celu. Ya, bueno, en este caso todavía estamos a tiempo, ¿no es cierto? Usted debería planificar y tratar de conseguirse una computadora, alguien que le preste o en su defecto, a alguien de su familia que solo por ese momento, solo para dar el examen, le preste su celular para que usted en un dispositivo ingrese a la sesión y en el otro dispositivo esté dando el examen. Sí, pero ese es un requerimiento necesario para dar seguimiento al examen de ubicación. Entonces, por eso yo también ya les aviso en este momento para que traten de buscar alguna solución. A ver, por eso sí. ¿Para cuándo dijo? ¿Para la fecha? Ya, el examen es, déjenme revisar, a ver, estamos en agosto, se termina el 3 y el 4, me parece que está para el 10 y el 11 de septiembre. Ya les confirmo la fecha de la siguiente semana, tengo que revisar el cronograma. Ya, listo, gracias. Listo, vamos con Samuel Pin, por favor. Una pregunta, Alicia, ¿los exámenes lo van a tomar todo en un solo día, de todas las materias? Sí, la sesión va a durar aproximadamente unas 3 horas y en esas 3 horas ustedes deben rendir las 5 evaluaciones. Ah, ya, ok, Alicia, gracias. Dicen, ¿y Listo. cada qué tiempo hay que rendir la evaluación? O sea, cada materia, ¿qué tiempo? Si usted ya termina una materia, inmediatamente puede pasar a la siguiente, eso es indistinto. Si acaba antes de las 3 horas, ya se puede nomás retirar de la sesión. Ah, ya, o sea, si termino ya antes de tiempo, no pasa nada. Sí, no hay problema. Ya. Nancy Alarcón, por favor. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta es, en mi caso, yo sí tengo mi lacto, ¿solo tendría que hacerlo con mi lacto? ¿O tendría que tener el Claro, no hay dispositivo problema, también? siempre y cuando esté funcional su cámara. Si es que su cámara está funcional, no hay ningún inconveniente. Sí, mi cámara sí funciona, gracias a Dios, sí. Listo, entonces, con el SULAP es más que suficiente. Verónica Calvachi. Ah, ya, listo. Gracias, licenciado. Licenciada, buenas noches. Licen, deberían de darnos más tiempo para las evaluaciones finales. Lamentablemente eso ya está en la norma técnica del Ministerio de Educación y pues en eso ya no podemos interceder por ustedes. Ya es un señalamiento ya establecido, está en la ley que rige esta modalidad. Entonces ahí sí ya no les podemos ayudar en cuanto al tiempo. Ya, licenciado, gracias. Licenciado, una consultita. Dígame. Una consulta nomás. Hay una materia que el foro se tenía que hacer hasta ayer y otras hasta el 2 de septiembre. ¿Por qué todas no son iguales? ¿O unas son así o como misma la cosa, licenciado? Disculpe que le pregunte eso.
Todos los foros son hasta el 2 de septiembre, pero tal vez los compañeros se equivocaron en la fecha, pero ustedes sí pueden seguir entregando el foro hasta el 2 de septiembre. No se preocupen por eso. Sigan nomás entregando los foros, a pesar que diga que, por ejemplo, el foro se cerró ayer. Entonces, no es así, el foro va a seguir habilitado. Ya, muchas gracias, licenciado. Eso no era mi consulta. Listo, muy bien. Entonces, vamos a continuar, por favor, con la materia que corresponde al día de hoy. Listo, entonces el día de hoy nos toca revisar el tema correspondiente a lo que es el movimiento semiparabólico y el movimiento parabólico, ¿sí? Entonces, el primer movimiento semiparabólico, este gráfico está ejemplificando todo lo que nosotros vamos a realizar. Un nombre también adicional que se le conoce es también con el nombre de movimiento tiro horizontal, perdón. No sé si en sus pantallas se actualizó, si se observa la presentación. No, profe. O sea, solo vemos la pregunta 4. Ya, déjeme actualizar. Solo salen las letras, pero no, del resto no se ve liso. Ahora. Listo, ahí sí se actualiza, ¿no? Sí, licencia, se ve. Ya, listo, Sí, muchas ya gracias. salió la imagen, ahí salió la imagen, dice. Listo, gracias. Bien, entonces, les comentaba que en este movimiento, el nombre que también se le asigna es el de tiro horizontal. Entonces, este movimiento se caracteriza porque la velocidad inicial siempre va a tener un valor. La velocidad inicial no puede ser cero. Entonces, el hecho de que exista una velocidad inicial, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que se impulse el objeto que estamos lanzando. Y aquí el gráfico pues nos indica que tenemos un cañón aquí que estamos lanzando un objeto hacia el agua, desde una cierta altura que estamos observando aquí. Entonces, como no se puede completar toda la trayectoria, se observa que pues sería la mitad nada más de la trayectoria que estamos nosotros observando aquí, ¿sí? Del movimiento. Entonces, las características que vamos a observar en este movimiento es, por ejemplo, que la velocidad en X se va a mantener constante, siempre va a ser la misma en cualquier punto que nosotros hagamos la medida de nuestro movimiento. Pero en cambio no así la velocidad en Y. La velocidad en Y en cambio va a tender a cada vez hacerse más grande y más grande a medida que el movimiento siga avanzando. Ahora, ¿quién provoca que este movimiento forme esta trayectoria y vaya descendiendo? Ustedes deben conocer que esto está influenciado por el valor de la gravedad. ¿Sí? Entonces, muy bien. La aceleración de la gravedad tiene un valor constante que nosotros vamos a utilizar de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, este valor en cada uno de los ejemplos que vamos a analizar no le van a dar como dato, sino que usted tiene que tener en cuenta que vamos a utilizar este valor promedio. La gravedad en cualquier punto del planeta va a ir variando, van a ser diferentes gravedades, pero nosotros para los cálculos vamos a utilizar este valor, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces hay varios ejemplos en donde podemos ver esto. Por ejemplo, si es que vemos que un nadador, ¿no es cierto?, va a impulsarse o va a llegar a lanzarse a una piscina, desde el trampolín, él va a tomar cierta distancia, toma impulso y llega hasta el final del trampolín y se la avienta, se lanza. Entonces, ¿qué es lo que forma? Esta trayectoria que nosotros estamos aquí en forma de semiparábola que estamos observando, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver que las ecuaciones que estamos observando aquí rigen todo este movimiento. Bien. Entonces, la velocidad en Y es el primer componente que sí nosotros podemos calcular con esta expresión. Cada vez que la velocidad en Y habíamos mencionado que va avanzando en el movimiento, se sigue haciendo más grande y más grande cada vez. Por lo tanto, para poder calcular tenemos que la velocidad en Y es
gravedad multiplicado por el valor de el tiempo. La altura. Para calcular el valor de la altura, tenemos que la fórmula es gravedad por tiempo al cuadrado y todo eso dividido para 2. ¿A qué altura nos referimos? A la distancia que hay desde donde está siendo lanzado el objeto hasta el nivel de referencia, que en la mayoría de los casos o en la mayoría de ejercicios viene a ser el suelo. Entonces, esta altura se puede calcular con esta expresión. H es igual a G por T al cuadrado dividido para 2. El tiempo que dura el movimiento, es decir, el tiempo que se demora el objeto al partir desde esta parte superior y llegar hasta el nivel de referencia que posiblemente va a ser el suelo, tenemos esta expresión. Tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido para el valor de la gravedad. Todo este análisis sería para el eje vertical, todo lo que pasa en el eje de las Y. En el eje horizontal vamos a tener las siguientes características. En cuanto a la posición del cuerpo se puede calcular con la expresión velocidad inicial multiplicado por el valor de el tiempo. Y la velocidad en X, en cambio, podemos considerar que siempre va a ser igual a la velocidad inicial. Por eso ustedes ven aquí que en el gráfico esa velocidad siempre se mantiene con el color rojo, ¿no es cierto? Nunca ha variado, nunca ha cambiado. La velocidad horizontal siempre va a ser igual al dato que nos den como velocidad inicial. Por eso tiene ese valor en X. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros la velocidad en cualquier posición? Bien, entonces, ¿cómo calculamos la velocidad en cualquier posición? Tenemos que es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y, también elevadas al cuadrado. Prácticamente estamos aplicando el teorema de Pitágoras porque aquí lo que estamos observando es que se forma un vector que está conformado por la velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Qué viene a ser la velocidad? Pues viene a ser el módulo de ese vector, esa distancia que vemos aquí o que estoy dibujando de color verde. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas nosotros vamos a tener los siguientes significados. Esto es lo más importante que ustedes deben considerar. ¿Qué significa cada una de las cosas? La V con la Y, para nosotros de ahora en adelante, representa lo que es la velocidad vertical o la velocidad en el eje de la Y. La H, para nosotros, representa el valor de la altura a la cual fue arrojado el objeto. La T, para nosotros, va a representar el valor de el tiempo. La G, recuerden que representa el valor de la aceleración de la gravedad. La X va a representar la distancia que recorre el objeto horizontalmente. La distancia que hace el recorrido horizontal. La V con la X representa el valor de la velocidad horizontal. La velocidad en el eje de las X. Y la V pues viene a ser solo el módulo o la velocidad como tal. En cuanto a las unidades, recordemos que para una velocidad vamos a medir en metros sobre segundos. Velocidad horizontal igual metros sobre segundos. Distancia en metros. Velocidad vertical metros sobre segundos. La altura, como es una distancia, se marca en metros. El tiempo vamos a procurar que esté en segundos. Y para el valor de la aceleración de la gravedad vamos a ocupar el valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, tomemos los apuntes, por favor, que consideren necesarios para poder avanzar con la próxima diapositiva. Una pregunta. Antes parece que se me colgó el internet, pero se quedó la pantalla congelada solo. La primera parte, no sé si usted hizo algún ejercicio ahí, no se mueve para nada. A mí tampoco. Ya le no me vuelvo a sale actualizar. nada. No sale nada. Solo se ve la imagen principal nomás que salió, de ahí no se vio más nada. Ahí no sé si se actualizó. Ahí ahorita
sí, pero ya de lo que hizo el ejercicio, como decir, tendría que volver a explicar porque Ya no listo, antes solo tomen por estaba favor los congelado. apuntes. Tomen los apuntes que consideren necesarios de la explicación de la forma. Dice ahí en el tiempo o sea, no, en la acción de la gravedad, ahí vamos a utilizar el 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, correcto. Para la respuesta tenemos que ocupar el 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ya. Listen, disculpe, ¿será factible que pueda volver a explicar, por favor? Porque yo la verdad no le vi lo que hizo, no salía, solo salía la imagen de la guía. Aquí solo explicamos las fórmulas. ¿Para qué utilizamos cada una de las fórmulas? Por ejemplo, habíamos mencionado que para la componente en Y, utilizamos la expresión que nos dice aquí, gravedad por tiempo, la que está en color amarillo. Para la altura alcanzada, que es esta altura que está pintada de color celeste, de color azul, utilizamos la expresión gravedad por tiempo al cuadrado dividido para 2. Si queremos calcular cuánto se demora el objeto en caer desde la parte superior hasta la parte inferior, utilizamos la expresión tiempo es igual a raíz cuadrada de 2h dividido para gravedad. La parte horizontal es todo lo que corresponde al eje de las X. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la distancia que recorre el cuerpo en el sentido horizontal, en este sentido así, nosotros podemos observar que utilizamos la expresión velocidad inicial multiplicado por el valor del tiempo. Y si queremos considerar la velocidad horizontal, siempre es constante. Es toda esta que está marcada en color rojo. Nunca va a cambiar esa velocidad inicial. Siempre es la misma en cualquier punto de nuestra trayectoria. Y el valor de la velocidad como tal no es más que la componente de la velocidad entre X y Y. Por eso utilizamos la expresión del teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y, también elevada al cuadrado. ¿Sí? Tomemos, por favor, los apuntes que consideren necesarios. Dice ahí la velocidad vertical. ¿Con qué signos le ponen? Pues no entiendo muy bien si es U o no entiendo. La velocidad vertical no va a llevar un signo. Vamos a utilizar tal como nos da los ejercicios. No va a tener un signo específico. En la velocidad vertical únicamente utilizamos esta fórmula. Gravedad por tiempo al cuadrado y nos va a salir positiva. Los signos no van a interferir en este caso. Ya. Bien, tomen los apuntes y me confirman si ya lo tienen para poder avanzar al siguiente. Sí. Hágale, profe. Bien, buenos días con todos. Vamos a continuar revisando lo que nos quedó pendiente. Entonces, la característica del movimiento parabólico es que su trayectoria sí va a ser ya una parábola completa, como podemos observar aquí en la imagen. Entonces, se va a cumplir esta trayectoria que estamos marcando en color azul y se va a presentar un ángulo de inclinación. Entonces, este ángulo de inclinación va a permitir que esta parábola sea más alta y pues tengamos mayor altura, o que sea más baja y tengamos mayor alcance, etcétera, etcétera, dependiendo de los parámetros de cómo se haya realizado este movimiento. En cuanto a las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar, vamos a considerar que van a intervenir los siguientes parámetros. La velocidad, y como tal, la velocidad va a tener una componente en el eje vertical, que sería la velocidad en el eje de las y una componente en el eje horizontal, que sería la velocidad en el eje de las X. ¿Quién está influenciando esto? Nuevamente el valor de la aceleración de la gravedad. Recordemos que en ejercicios anteriores revisamos pues cuál era el procedimiento para considerar que el valor promedio que vamos a utilizar es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Adicional a ello, vamos a considerar que va a ir variando también la distancia que recorre el cuerpo en el eje horizontal, que sería la distancia X, y la distancia que recorre en el eje vertical, que sería la distancia Y, teniendo las siguientes expresiones.
Desplazamiento horizontal con la expresión x es igual a velocidad inicial en x por el tiempo. Desplazamiento vertical con la expresión y es igual a velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Velocidad horizontal, que pues vamos a considerar que es igual a velocidad inicial en x, y la descomposición, cada uno de sus componentes de la velocidad se puede calcular con las siguientes expresiones. Velocidad inicial en x con velocidad inicial coseno del ángulo, y velocidad inicial en y, velocidad inicial seno del ángulo. Y si queremos calcular el valor de la velocidad vertical, pues vamos a tener que esta componente está expresada por By es igual a velocidad inicial en y más gravedad multiplicado por el valor del tiempo. Una velocidad en un tiempo específico. Las otras dos son velocidades iniciales. Entonces, vamos indicando. El valor de x va a ser el desplazamiento o la distancia que recorre el cuerpo de forma horizontal. El valor de b sub 0x representa el valor de la velocidad inicial, pero en el eje horizontal. El t, ya saben que representa el valor del tiempo, para un tiempo específico. El y va a ser la distancia o el desplazamiento vertical, o pues en muchos casos también denominado como la altura. Aquí va a intervenir b sub 0y, que pues viene a ser la velocidad inicial, pero en este caso en sentido vertical. La t ya sabemos que es el tiempo, la g, recordemos que es el valor de la aceleración de la gravedad. Y el resto, pues, de valores, si queremos la velocidad horizontal se mantiene constante, nunca cambia. Entonces, la velocidad que calculemos para x va a ser siempre igual a la velocidad inicial en el eje horizontal, la velocidad inicial en el eje de las x, ¿sí? Entonces, esta b sub x no es velocidad inicial, sino que solo es velocidad. Pero, ¿en qué sentido? En sentido horizontal. Y ya habíamos dicho que esta velocidad no va a cambiar para nada. El resto, b sub 0, pues será la velocidad inicial como tal. Esta velocidad sería la que nos dan como dato. B sub y viene a ser la velocidad, pero en sentido vertical. Y B sub 0y, pues ya sabemos de la velocidad inicial en el eje de las y. En cuanto a las unidades, todas las distancias se marcan en metros, las velocidades en metros sobre segundos, el tiempo en segundos, la altura al ser una distancia en metros, la velocidad vertical inicial, metros sobre segundos, la aceleración de la gravedad, ya saben que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, la velocidad en x, nuevamente metros sobre segundos, velocidad inicial metros sobre segundos, y velocidad vertical metros sobre segundos. Recuerden que si uno de estos parámetros no está en las unidades correspondientes, nosotros tenemos que realizar la transformación de esas unidades para poder hallar los resultados correspondientes. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Como les había mencionado, vamos a resolver estos ejercicios, pero sin cambiar los datos. Vamos a hacer 2 ejercicios de los 4 para que ustedes puedan realizarlo. Vamos entonces con la resolución de este ejercicio. El primer ejercicio, ¿qué nos dice? Nos dice que un clavadista profesional salta desde lo alto de una plataforma de 7,8 metros de altura, con una velocidad de 1,15 metros sobre segundos. Con esta información debemos calcular el tiempo que se demora en llegar al agua y la rapidez con la que ingresa al agua. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar para resolver este tipo de ejercicios? Recuerden que siempre lo primero que hacemos, pues, es sacar los datos que me están proporcionando, ¿sí? Entonces, como datos, vamos a anotar aquí. Un clavadista profesional salta desde lo alto de una plataforma de 8 metros de altura. Entonces, ese primer dato corresponde al valor de la altura. Altura, 7,8 metros.
La velocidad corresponde al valor de la velocidad inicial con la que es lanzado, 1,15 metros sobre segundos. Y nuestra incógnita es el tiempo que se demora en llegar y la rapidez con la que ingresa al auto. Entonces, en este caso sería el módulo de la velocidad, la rapidez con la que ingresa. Bien, ¿qué debemos considerar? Entonces, para realizar el primer cálculo, en cuanto al tiempo, ya tenemos una fórmula preestablecida. La fórmula me decía que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido por el valor de la gravedad. Entonces, una vez seleccionada la fórmula correcta, simplemente reemplazamos, quedándome que el tiempo pues va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura, que sería 7,8 metros. Y esto dividido para la gravedad, que en este caso la gravedad sería 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, el tiempo va a ser igual, coloco esto en mi calculadora para llegar al siguiente resultado. El resultado sería de 1,26 segundos. Entonces, ese es el tiempo que se va a demorar en llegar hasta donde se requiere. ¿Cómo coloco esto en la calculadora? Busco la tecla de raíz cuadrada, abro un paréntesis para que se entienda que la raíz es a todo, escribo la operación 2 por 7,8 y dependiendo del modelo de calculadora presiono la tecla de fracción que dice ABC o la que tiene un recuadro sobre otro recuadro y luego el 9,8 y cierro el paréntesis. Presiono igual y ahí van a obtener el 1,26 segundos, que sería la respuesta del tiempo que se demora. Bien, ahora necesitamos nosotros calcular la velocidad, perdón, la rapidez con la que ingresa. Entonces, la rapidez con la que ingresa es igual a la raíz cuadrada de la rapidez en el eje horizontal más la rapidez en el eje vertical, cada una de ellas elevadas al cuadrado. Entonces, previo a calcular el valor de la rapidez, necesitan sacar la rapidez horizontal y la rapidez vertical. Entonces, la rapidez horizontal, recuerden que siempre va a ser igual a la rapidez inicial en el eje horizontal. Entonces, ¿cuál era la fórmula para la rapidez inicial? Velocidad inicial multiplicado por el coseno de la dirección, ¿sí? Entonces, en este caso, necesitamos calcular ese valor. Velocidad inicial por el coseno de la dirección, ¿sí? Y pues en su defecto, recuerden que la velocidad en X siempre va a ser igual a ese valor que nos dieron inicialmente, es decir, al 1,15 metros sobre segundos. Para la siguiente expresión, para la velocidad en Y, en cambio tenemos la siguiente fórmula. La fórmula que vamos a ocupar es que la velocidad en Y es igual a gravedad por tiempo. Velocidad en Y es igual a la gravedad multiplicado por el valor del tiempo. Aquí corríjale, es velocidad en X es igual a velocidad inicial, 1,15. Bien, para la velocidad en Y, entonces, reemplazo la gravedad, que tiene una magnitud de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que en este caso el tiempo lo acabamos de calcular y nos salió 1,26 segundos. La velocidad en Y, luego de realizar esa multiplicación, llegamos a obtener que tiene un valor de 12,35 metros sobre segundos. Una vez con estos dos resultados, que vendría a ser la velocidad horizontal y la velocidad vertical, ya podemos reemplazar en nuestra fórmula para la rapidez completa. Entonces, la rapidez es igual a la raíz cuadrada de 1,15 metros sobre segundos al cuadrado más 12,35 metros sobre segundos también elevados al cuadrado. Por lo tanto, me queda que la rapidez es igual, asimismo en sus calculadoras van a colocar el símbolo de raíz cuadrada, abren un paréntesis, escriben el 1,15, presionan la tecla para elevar al cuadrado, que es un X con un 2, más el 12,35,
presionan nuevamente la tecla para elevar al cuadrado y cierran el paréntesis. Cuando ustedes hacen ese proceso, obtienen el resultado que sería 12,40 metros sobre segundos. Entonces, las dos incógnitas que teníamos aquí viene a ser el tiempo de 1,26 segundos y la rapidez de 12,40 metros sobre segundos. Entonces, esas son las dos respuestas a las cuales ustedes debían haber llegado en este ejercicio. Bien, vamos con el siguiente. Ya, este ejercicio número 4 sí tiene un grado de complejidad un poquito alto. Entonces, vamos a considerar cuáles van a ser los pasos que ustedes deben seguir para poder llegar a obtener la solución correcta. Bien, ¿qué vamos a considerar para este ejercicio? En primer lugar, dice que se dispara un lanzacohetes desde lo alto de un acantilado de 210 metros. Entonces, me dan como datos la altura inicial, que en este caso serían 210 metros de altura, porque estamos desde un acantilado. Dice con una velocidad inicial, la velocidad inicial, 290 metros sobre segundos, y con un ángulo de inclinación. Entonces, sí me proporcionan aquí un ángulo de inclinación de 45 grados. Calcular el tiempo que tarda en caer al suelo. Entonces, ese es la incógnita. ¿Qué tiempo se demora en llegar al suelo? Entonces, haciendo un gráfico ilustrativo, tendríamos aquí el acantilado, aquí tenemos el nivel de referencia que sería el suelo. Y pues, el objeto es arrojado con un ángulo de inclinación y una velocidad inicial de 290 metros sobre segundos. Y el ángulo es de 45 grados. Entonces, ¿qué va a provocar? Que la trayectoria sea parabólica y luego complete toda la trayectoria hasta llegar al nivel de referencia. Entonces, es por eso que aquí, esta posición se denomina como la altura inicial a la que se encuentra el objeto. Para ello, nosotros vamos a considerar entonces la misma ecuación que se revisó para movimiento parabólico, que tiene que ver con el valor de la altura, pero considerando que aquí hay una altura inicial desde la que fue arrojado. Entonces, la expresión que vemos aquí, altura es igual a altura inicial más velocidad inicial por el seno del ángulo por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Esa es la expresión que me va a servir de acuerdo a los datos que nosotros poseemos. Entonces, vamos reemplazando. Ahora bien, como nosotros queremos calcular el tiempo cuando el proyectil llega al suelo, quiere decir que la altura en este punto va a ser igual a 0. Por lo tanto, cuando el cuerpo llega al suelo, vamos a considerar que la altura es igual a 0. Entonces, la expresión quedaría que 0 es igual a la altura inicial, que sería 210. No voy a colocar las unidades para no confundirnos. Más la velocidad inicial que me dieron como dato, 290 por la función trigonométrica seno del ángulo. ¿De cuánto? De 45 grados. Y toda esa expresión va multiplicada por el tiempo. El tiempo que nosotros, pues, en este caso es la incógnita. Eso es lo que queremos hallar. Entonces queda como T. Más un medio de la gravedad. En este tipo de movimiento, como el movimiento siempre está en contra de la gravedad, miren, comienza la gravedad hacia abajo y el movimiento está hacia la parte superior, necesitamos utilizar el símbolo negativo. Entonces aquí va menos 9.8. Ya saben que las unidades son metros sobre segundos al cuadrado. Y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado, porque ese es el valor que desconocemos. Entonces me queda que 0 es igual a 210. Coloquen esto en su calculadora, 290 seno de 45. Entonces ustedes en su calculadora escriben el 290, presionan la función trigonométrica seno y escriben el número 45. Y les va a dar el valor de, en este caso, 205,06. Pues aquí anoto 205,06 T. Más por menos es menos, y cuando ustedes multiplican un medio por 9.8, obtienen el valor de 4,9. Menos 4,9 T al cuadrado. Y se forma la denominada ecuación de segundo grado.
Entonces, para poder resolver, sería conveniente que todas las expresiones pasen al lado izquierdo. Entonces, este menos 4,9 pasa al lado izquierdo positivo, 4,9t al cuadrado. Este 205t se vuelve negativo, menos 205,06t. Y este 210 se vuelve también negativo. Y todo queda igualado a 0. Entonces, se forma la ecuación de segundo grado, de la cual nosotros vamos a poder sacar cuál es la respuesta y sacar el valor de t. Para ello, ustedes deben recordar lo siguiente. Una ecuación de segundo grado tiene la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿En dónde? El valor de a es el número que acompaña al término cuadrático. El valor de b es el número que acompaña al término lineal. Y el valor de c viene a ser el término constante, es decir, el número que no tiene letra. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder aplicar la fórmula general de una ecuación de segundo grado y resolver. ¿Cuál era la fórmula general? En este caso, la incógnita es t, entonces t es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac, todo eso dividido para 2a. Entonces, ustedes tienen que identificar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c para poder hacer el reemplazo. Entonces, a es el número que acompaña al t al cuadrado, que viene a ser el 4,9. B es el número que acompaña al t, que viene a ser el menos 205,06. Y C viene a ser el término que solo es el número, menos 210. Ese valor esos valores reemplazamos en la fórmula y me queda que t es igual a menos el valor de b, que en este caso es menos 205,06, más menos raíz de b al cuadrado. En este caso sería menos 205,06 al cuadrado, menos 4 por el valor de a, que en este caso es 4,9, y por el valor de c, que es el menos 210. Y todo esto recuerden que le está afectando la raíz cuadrada. Y todo esto a su vez queda sobre 2 por el valor de a. ¿Quién es el valor de a? El 4,9. Una vez que tengo reemplazado, ya el resto es solo el hacer operaciones. T es igual, menos por menos se vuelve más, entonces el 205,06 se vuelve positivo. Más menos, puedo yo sacar toda esta operación directamente en la calculadora, toda la operación de la raíz. Entonces, ¿cómo yo pondría esto en la calculadora? Primero, empiezo colocando la tecla de raíz cuadrada, abro un paréntesis, abro otro paréntesis y escribo menos 205,06. Cierro y presiono la tecla para elevar al cuadrado. Menos 4 por el valor de a, que es 4,9, y por el valor de c, que es menos 210. Y cierro el paréntesis. Y la calculadora me va a proporcionar todo el valor, ya de forma completa, su respuesta. Entonces, denme un minutito para poder colocar en la calculadora. Menos 4 por 4,9 y por menos 210. Entonces, esa raíz cuadrada, luego de hacer todas las operaciones, llegamos a obtener un valor de 215,37. Y todo esto dividido para 2 por 4,9. Entonces, 2 por 4,9 nos queda que es 9,8. Entonces, en la parte inferior, 9,8. Ahora, aquí ustedes observan que la expresión tiene un signo positivo y negativo. Quiere decir que va a haber dos resultados. Uno positivo y otro con el símbolo negativo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva para completar la solución. A partir de esta parte que nos quedamos. T es igual a 205,06 más menos 215,37 dividido para 9,8. Bien, entonces, el tiempo 1 va a ser igual a 205,06 más 215,37 dividido para 9,8. Y el tiempo 2, en cambio, va a ser igual a 205,06 menos 215,37 dividido para 9,8. Es ahí en donde se separan las dos respuestas. Entonces, T1 es igual, sumamos esos valores,
205.06 más 215.37 me da 420,43 y queda dividido para 9,8. Realizamos esa división y el resultado que me da es el siguiente. Cuando nosotros dividimos para 9,8, me da la respuesta T1 igual a 42,90. Y esto queda en segundos. En el otro caso, miren lo que pasa. T2 es igual, cuando ustedes restan 205,06 menos 215.37, me da menos 10,31, dividido para 9,8. Entonces sale un valor negativo, y cuando nosotros hacemos esa división, me queda un valor de menos 1,05 segundos. Los tiempos negativos no existen y de entrada este valor queda descartado. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? El único valor positivo que obtuvimos. Entonces, el tiempo que se demora en realizar el recorrido ha sido de 42,90 segundos. Entonces, la dificultad mayor en este ejercicio es haber resuelto esta ecuación de segundo grado. Haber planteado el ejercicio no tiene mayor grado de dificultad, sino que tenemos que considerar la resolución de esta ecuación de segundo grado. Y nos queda la respuesta 42,90. Como les había mencionado, en estos dos ejercicios no he cambiado ningún dato. He resuelto tal como están en la tarea. Todos estos dos ejercicios ustedes ya los tienen, no tienen que cambiar nada. Lo que sí tendrían que hacer es los otros dos ejercicios que tienen menor grado de complejidad, resolverlos, utilizando las fórmulas que revisamos. Las fórmulas para movimiento semiparabólico, que fueron las primeras que vimos en la tutoría, y las fórmulas de movimiento parabólico, que fueron las segundas fórmulas. En este caso, este primer ejercicio, tal vez nos faltó hacer el esquema. Tenemos aquí la persona que quiere ingresar, ¿no es cierto?, a la piscina, y está desde una plancha de clavado. Entonces, esta persona, cuando hace el recorrido, forma esta trayectoria, y viene a ser un movimiento únicamente semiparabólico. En cambio, en el segundo ejemplo vimos que como había un grado de inclinación, ¿no es cierto?, entonces el movimiento ya era parabólico, completamente. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Cuídense mucho y nos vemos el próximo día martes. Próximo día martes.